Tome un mazo de naipes, píquelo, barájelo y repártalo. Podemos jugar con ellos, crear ilusiones mágicas o utilizarlas para predecir el futuro. Pero ¿serán solo un inocente pasatiempos o un recurso del diablo? Jugar a los naipes era todo lo que Dios había prohibido. La gente se me acerca y me dice, lo que haces es el trabajo del diablo, porque él vive en esos naipes. Desde los caballeros templarios hasta las sacerdotisas del vudú, la historia de los naipes es un cuento de misterio, misticismo y artes oscuras. ¿Qué se oculta entre sus números y símbolos? ¿Y quién guarda el secreto de los naipes? El futuro puede estar escrito en los naipes, pero su pasado no es tan claro. El origen de los naipes es objeto de grandes debates. Existen historias contradictorias que relacionan los naipes con la India, Persia o con los soldados esclavos de Egipto. Pero la mayoría de los expertos cree que los naipes se desarrollaron en China, junto con otros juegos como el dominó y el mahjong. La primera referencia confirmada de los naipes es de China en 1294. China como nación inventó muchas cosas además de los naipes. Desde luego inventó el papel. Originalmente inventó la impresión sobre la corteza de la morera. Y existen similitudes entre los naipes que vemos actualmente y aquellos creados en China hace 800 años. Hay evidencias que apoyan el hecho de que los primeros naipes chinos conocidos tenían monedas. Y los naipes europeos españoles, por supuesto, que también tienen monedas como uno de los palos. Pero es casi imposible conocer la primera historia de los naipes. Obviamente, los naipes en sí no han sobrevivido, son muy frágiles y efímeros. Especialmente después de que se inventara la imprenta, jugabas con un mazo de naipes y cuando se ensuciaban tomabas unos nuevos y echabas los otros a la basura. Otra teoría sugiere que los naipes se pueden haber sido inventados en Persia. Desde allí, los llevaron al este, a India y China, y al oeste a Egipto. Y es desde Egipto que los expertos creen que los naipes llegaron a Europa. Se puede decir que los naipes europeos derivaron de los naipes de Egipto, del imperio de los mamelucos del siglo XIV. Los mamelucos originalmente fueron una raza de soldados esclavos importados de Turquía y Rusia y entrenados como caballería para luchar contra el ejército musulmán en Egipto. En esa época, los mamelucos se convirtieron en una fuerza poderosa y ganaron el control de Egipto, estableciendo fuertes vínculos comerciales con Europa meridional. El comercio fue la principal vía a través de la cual los naipes llegaron a Europa. Podemos imaginarnos que los comerciantes en Alejandría quedaron fascinados con este nuevo juego que vieron y finalmente lo llevaron a sus países nativos. Los naipes mamelucos muestran similitudes intrigantes con los naipes modernos que claramente muestran 4 palos. Estos son espadas, palos de polo, copas y monedas. Estos representan los intereses, pasatiempos y ocupaciones de la aristocracia mameluca. El polo era popular entre los mamelucos, y se cree que los palos o bastones, que luego se convirtieron en bastos en los naipes modernos, derivaron de allí. Al menos, esa es una de las teorías. El resto de los palos mamelucos, espadas, copas y monedas son exactamente los mismos que se utilizan actualmente en Italia y España. Y una vez que los naipes llegaron a Europa, parece que viajaron rápido. Una muestra de su popularidad y extensión, según todos los registros que tenemos, son las leyes en contra de los juegos de azar o simples contadurías del príncipe.
En 1377, un fraile dominico, John de Reinfeldt, escribió sobre la apariencia de los naipes en Suiza. Y documentos pertenecientes al duque de Brabante, en Bélgica, muestran que invirtió mucho dinero en la compra de nuevos mazos. 15 años después, en Francia, hay un registro de un Jacquemin Grigonor a quien le pagaron 56 soles parisinos por naipes dorados para el rey. Esta extensión parece haber sido muy rápida y masiva. Un historiador en Alemania usó la expresión Spielkarteninvasion, la invasión de los naipes. Es una expresión apropiada, pues los ejércitos que viajaban por Europa fueron los que llevaron los naipes de un país y cultura a otro. Para un soldado era más fácil llevar un mazo de naipes que un tablero de ajedrez o de backgammon. Los historiadores creen que estos ejércitos que viajaban son seguramente los responsables de la llegada de los naipes a Inglaterra. El comienzo del siglo XV vio el final de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Así que es muy probable que los naipes hayan llegado a Inglaterra desde Francia en ese entonces. Y finalmente, los naipes se fueron llevados a través del Atlántico hacia América, también en los bolsillos de los soldados y en los barcos de los exploradores. Los naipes fueron recibidos y adoptaron la apariencia de los indios americanos. Ellos no tenían los medios para producir cartas impresas en papel, entonces hicieron cartas de cuero con sus propios símbolos y diseños desde los comienzos de la colonización. De hecho, el primer diseño de naipes cambió considerablemente, mientras las diferentes culturas trataban de plasmar su propia identidad en los mazos. Por ejemplo, en Italia y España, los naipes siguen mostrando los diseños mamelucos con espadas, bastos, copas y monedas. Pero en Alemania, los símbolos reflejan la gran importancia del campo para su cultura. Utilizan bellotas, campanas, corazones y hojas. Las personas que pintaban y diseñaban los naipes en Europa buscaban símbolos que fueran fáciles de hacer y hermosos para mirar, y se basaron en algo que ya habían visto. En Francia, los fabricantes de naipes se decidieron por un rediseño más radical y utilizaron símbolos muy simples. La invención francesa de usar solo dos colores, el rojo para los corazones y diamantes y el negro para las espadas y bastos, fue una consideración comercial muy conveniente. Esto les permitió a los fabricantes de naipes franceses hacerlos de una manera más simple, pero con mejor papel, mejor calidad y mejor legibilidad. Esta experimentación en Francia fue un éxito, que obtuvo como resultado que sus diseños se convirtieran en la base para el mazo angloamericano moderno. El sistema de palos que conocemos actualmente se estableció al final del siglo XV y no ha sido modificado mayormente desde entonces. La influencia de diferentes culturas y costumbres también ha determinado el diseño de la corte o los naipes con dibujos. Los primeros mazos no tenían reinas, lo que reflejaba la idea de que las cortes reales eran un mundo dominado por hombres. Algunos de los primeros registros detallados describen el mazo de la siguiente manera. 4 palos, 52 naipes, 13 naipes por palo y 3 cortes. Pero las cortes descritas son de un rey y 2 mariscales, no reinas. Actualmente, los naipes italianos, españoles y alemanes tienen variaciones de las 3 cortes masculinas, pero siguen sin reinas. La excepción a esta regla es el diseño francés, que sí incluye a una reina. Existen muchas explicaciones para esto. La tradicional es que los franceses son muy corteses y la cortesía francesa se traduce en los naipes con la reina. Y tal vez sea cierto. Para finales del siglo XIV, los placeres de los naipes estaban causando revuelo por toda Europa, y su apariencia fue más allá de las divisiones sociales.
Preocupados porque esto condujera a un aumento en las apuestas y conductas inmorales en las clases bajas, la Iglesia y el Estado se vieron obligados a intervenir. Decididos a controlar la venta y el uso de los naipes, se centraron en dos de las cosas seguras de la vida: la muerte y los impuestos. Cuando los naipes se introdujeron por primera vez en Europa, eran hechos a mano, costosos y usados mayormente por la nobleza. Esto cambió rápidamente. Como se desarrollaron métodos más económicos de impresión, los naipes se volvieron más accesibles para todos. Pero en esta creciente popularidad de los juegos de naipes trajo inevitablemente consigo un aumento en uno de los pasatiempos más antiguos del hombre: las apuestas. Para finales del siglo XVIII, la gente nunca jugaba a nada sin apostar. Así que, por supuesto, las apuestas estaban ligadas intrínsecamente a los naipes. En los naipes, con su gran variedad de mazos y juegos, las apuestas habían encontrado la pareja perfecta para la consternación del clero. La Iglesia hizo todo lo que pudo para detener las apuestas con naipes. Y de hecho, algunos de nuestros documentos históricos más antiguos son sermones en contra del uso de los naipes. La Iglesia comenzó a dictar fuertes órdenes, restringiendo y a veces hasta prohibiendo el juego con naipes. Una de las razones para que las apuestas fueran prohibidas era que obviamente esto llevaba a la deshonestidad y al crimen. La prohibición de los naipes fue porque causaban alcoholismo y peleas entre la gente. Durante los siguientes 100 años, ejemplares de estas órdenes revelaron que los naipes eran vistos como una influencia diabólica y siniestra. La ciudad de Florencia aprobó una ley sobre las apuestas en 1376, prohibiendo el juego de naipes conocido como naive. 2 años después, en Alemania, se declaró que las apuestas de altas sumas eran castigadas con una multa. San Bernardino de Siena lo llevó aún más allá. Bernardino de Siena daba sermones en contra de las apuestas en Bolonia en 1423 de manera tan persuasiva que la población arrojaba sus naipes de a miles en hogueras públicas. También en Inglaterra, la Iglesia y el Estado consideraban las apuestas un azote a la sociedad y trataron de controlarlas rápidamente. En el siglo XV, el Parlamento supuestamente prohibía los juegos con naipes, excepto en los 12 días de Navidad. En el siglo XVI, Enrique VIII se quejó de que los juegos distraían a los arqueros de su entrenamiento. Luego, en el siglo XVII, un grupo de fabricantes de naipes le pidió al rey que le otorgara un privilegio real. Carlos I, quien trataba de buscar financiamiento para sus batallas en la Guerra Civil, le otorgó un privilegio a la compañía en 1628. Ese grupo, que continúa existiendo actualmente, se convirtió en la Honorable Compañía de Fabricantes de Naipes. La compañía, que ya tenía unos 27 años, se encontraba en una posición en la que debían proteger el comercio, eliminar las importaciones de naipes franceses al país. Así que esto fue clave para ellos. Pero como respuesta, Carlos impuso un impuesto para cada mazo de naipes que fabricaba la Honorable Compañía. Rápidamente aumentó a 6 peniques, eso es equivalente a unos $5 actuales. Cualquier cosa popular y adictiva como beber, fumar y los naipes eran fáciles de grabar y la gente estaba adicta a los naipes. Se volvieron muy importantes y probaron ser un excelente ingreso. El impuesto siguió aumentando. Llegó a alcanzar 2 chelines y 6 peniques, o $25 por un simple mazo de cartas. Un impuesto de 2 y 6 era un monto considerable, no era algo que los pobres estarían dispuestos a pagar.
Para tratar de prevenir la evasión de impuestos, el Servicio de Aduanas creó el sello del as de espadas, y cada vez que un miembro de la honorable compañía fabricaba un mazo de naipes, el as solo se emitía una vez que pagaran el impuesto. Pero inevitablemente, algunos fabricantes de naipes intentaban evadir el pago del Y impuesto. de hecho, en 1805, Richard Harding fue sentenciado a muerte en Old Bailey por falsificar un as de espadas. Y tal vez es por esto que se cree que el as de espadas es de mala suerte. En otras partes de Europa, donde el costo de los naipes era mucho más bajo, la gente se aprovechaba del hecho de que en ese tiempo solo se imprimía el anverso de los naipes. Como era un material resistente, podía ser fácilmente utilizado para cualquier cosa que se hace con papel. Así que el reverso en blanco de los naipes ofrecía cualquier tipo de posibilidades, hasta como una forma de moneda. Esta es la primera tarjeta de alimentación, incluso antes de que existieran. Esta tarjeta es un cupón de comida y fue repartida en 1788 a 17 soldados que marchaban de una ciudad a otra en Bélgica. Así que con esta tarjeta los soldados podían pagar por su comida y el posadero podía reclamarle el dinero al comandante con la misma. El reverso de los naipes también era usado para cartas de amor, invitaciones y más tarde para esconder los mapas de escape durante la Segunda Guerra Mundial. Tal vez su uso más extraordinario fue en el siglo XVIII en los Países Bajos. La pobreza obligó a las mujeres más pobres a dejar a sus hijos en orfelinatos. Estas madres dejaban mensajes en el reverso de los naipes para darles a sus hijos una especie de identificación. En muchos casos, la madre usaba un naipe porque era el papel más económico que podía encontrar. Los naipes usualmente llevaban el nombre del niño y un conmovedor mensaje personal de la madre. Todos estos son gritos de ayuda desesperados. Hay textos como, mi hija está enferma y no come nada. Este dice, si Dios escucha mis súplicas, Caius, ese es un nombre de niño en Holanda, no morirá, ya no tengo más comida. Y eso es todo lo que dice. Si el naipe estaba picado por la mitad, era una señal de que la madre volvería algún día con la otra mitad a reclamar a su hijo. Si la carta estaba completa, significaba que el niño era abandonado por su bien. Así que hay mucho drama en un simple naipe. Es una historia turbulenta de agitación religiosa, política y social. Cada naipe sobreviviente contiene pistas fascinantes sobre la vida y tiempo de sus dueños. Pero hay algunos que creen que las imágenes de los naipes ocultan propósitos mucho más siniestros, que son el trabajo de sociedades secretas. Para el siglo XVIII no había duda de la popularidad de los naipes. Pero como su verdadero origen seguía siendo desconocido, había una creciente curiosidad por lo que realmente significaban. ¿De dónde venían los números, los colores, las imágenes y los símbolos, y tenían algún significado especial? Se rumoraba que ese simple juguete contenía secretos escondidos, con connotaciones místicas y religiosas, tal vez relacionadas con las ciencias ocultas. Se tiene una idea de la numerología, la idea de los secretos arcanos, la idea de secretos bien ocultos, que los naipes realmente podían dar una especie de respuesta, y pienso que es muy fácil hacer esas conexiones. Sin ninguna explicación concreta, la gente trató de adivinar por sí misma el significado de los números de los mazos de naipes. Tal vez los 4 palos representan las 4 estaciones, los 52 naipes del mazo, las 52 semanas del año y los 13 naipes de cada palo se relacionan con los meses lunares. Las teorías matemáticas abundan. Creo que el significado detrás de muchos de los números que vemos en los palos está basado en la numerología. Este método básicamente plantea la idea de que se pueden encontrar conocimientos arcanos y profanos entre los números y su simbología y la manera en que están representados. ¿Y qué mejor manera de encontrar eso que en los naipes?
La búsqueda de significados ocultos evolucionó para el siglo XIX a una historia llamada El Almanaque del Soldado, Biblia y Devocionario. La historia cuenta que el soldado estaba en la iglesia y en lugar de tener una Biblia, tenía un mazo de naipes al que miraba. El cura encontró eso muy ofensivo y el soldado le dijo, mi mazo de naipes es mi Biblia. El soldado comenzó a explicarle, el as me recuerda que existe un solo Dios. Cuando miro un 2 o un 3, pienso en el Padre, el Hijo y la Santísima Trinidad. El 4 me recuerda a los 4 evangelistas, el 5, las 5 vírgenes sabias. El 6, los 6 días de la creación. Y el 7, que al séptimo día Dios descansó. Explicó todo el mazo de naipes y describió los numerados y las cortes. Finalmente, el soldado sacó al rey y vio al cura y le dijo, cuando veo al rey, me recuerda al gran rey del cielo en la tierra, el Dios Todopoderoso. Los mazos de naipes son muy amigables. Puedes llevarlos en tu mano y son muy adaptables. Así que el hecho de que el soldado pudiera contar una historia que abarcaba la Biblia y los 7 días de la creación indica lo flexibles que son al punto de que pueden contar la historia. Pero la historia del soldado no es el único intento por descifrar los secretos de los números e imágenes de los mazos de naipes. Se han hecho muchas afirmaciones sobre las imágenes ocultas y simbólicas que pueden tener. Algunos creen que la sociedad secreta conocida como los francmasones está involucrada. La idea de la influencia de los masones en los naipes es más o menos la misma que en muchas otras cosas, y desde ciertas épocas en la historia hemos tenido influencias masónicas relacionadas con esto. Los francmasones a menudo han sido asociados con la utilización de códigos para pasar conocimientos y sabiduría antigua, pero solo entre ellos mismos. Algunos creen que ellos han ocultado mensajes secretos en las imágenes de los naipes. Por ejemplo, se sugiere que un ramo de acacia, que es un símbolo importante en los rituales masónicos, se puede ver en la mano de la Jota de corazones. Ha habido especulaciones de que la Jota sosteniendo un ramito de acacia tiene que ver con la masonería. Y sí, es cierto que el ramito de acacia es simbólico de la francmasonería. Pero la hoja de acacia no es un emblema exclusivo de la masonería. También se ha propuesto que las rosas que sostiene la reina son símbolos compartidos entre los francmasones y otra sociedad secreta, la Rosa Cruz. Y el rey de corazones de 4 brazos supuestamente representa a un antiguo dios egipcio, Amón, quien también tenía 4 brazos. Esto se vincula con la idea de que Egipto es la fuente de la mayoría de los conocimientos ocultos de los francmasones. Yo creo que son símbolos que fueron puestos por personas que tienen ojos para ver, por así decirlo. Lo que no creo es que exista alguna intención coherente de algún grupo en particular para poner esos símbolos en los naipes. Si hubiera existido tal intención, habría sido mucho más flagrante. No necesitaríamos tratar de buscar algo que pueda parecer masónico para poder verlo. La falta de registros de los primeros diseñadores de naipes hace que sea difícil probar los mitos y rumores, o desaprobarlos, pero su sola existencia sirve para resaltar la importancia de los naipes en la sociedad. Los naipes son objetos cargados de símbolos. Los propios palos tienen marcas heráldicas o cabalísticas. A las personas que les gusta buscar simbología supernatural en las cosas, van a encontrar muy interesantes los naipes. A través de su historia, los naipes comunes han provocado discordias y discusiones, pero esto no es nada comparado con el debate sobre un mazo especial de naipes. Uno con un pasado aún más misterioso que entrelaza la predicción del futuro, la simbología mística y las tribus nómadas de Egipto, el tarot. Ningún otro mazo de naipes ha provocado tanto misterio y especulaciones como el tarot.
Se afirma que el mazo tiene poderes extraordinarios para ofrecer consejos y predecir el futuro. Una teoría especula que fueron los gitanos quienes llevaron el tarot a Europa. El nombre gitano viene del nombre Egipto. Y los gitanos eran conocidos como tribus errantes. Y es por esto que probablemente se tuvo la idea de que mucho del tarot y sus símbolos puedan tener orígenes egipcios. Y al parecer los gitanos jugaron un papel muy importante en esa idea. Pero el primer tarot sobreviviente data de mediados de 1400, después de la llegada de los naipes comunes. Fue creado para el duque de Milán, Filippo Maria Visconti. Se creía que era el hombre más rico de Italia para la época. Los mazos pintados a mano eran usados por la nobleza. Eran sumamente costosos. Cada naipe de cada mazo era hecho individualmente. Los historiadores creen que el tarot fue creado para ampliar el mazo común, añadiéndole una serie separada de naipes llamada Triunfi, o triunfos. Y la razón de esta serie extra de naipes era que habían derrotado a los naipes comunes. Eran el triunfo y por eso se llamaron Triunfi originalmente. Estos triunfos eran una serie de 20 naipes, de los cuales cada uno tenía una especie de imagen simbólica. Fueron añadidos al mazo común de 56 naipes, el cual tenía 4 cortes en cada palo. Otro naipe con imagen, conocido como el loco, llevó el número total de naipes en el mazo estándar del tarot a 78. Esto permitió el desarrollo de juegos más elaborados y complejos, similares al actual bridge. Los naipes del tarot, como los conocemos, fueron inventados para jugar con ellos, no para las ciencias ocultas o la predicción del futuro como muchos creen. La apariencia del tarot significó su rápida expansión por Europa, al igual que los naipes comunes. Pero lo que hacía al tarot tan diferente eran las llamativas imágenes de los triunfos. Existe un simbolismo. Hay algo. El tarot es mucho más que un conjunto de hermosas cartas. Es un sistema de adivinación, una forma de desvelar lo desconocido. Penetrando en el misterio y el engaño, responde a preguntas sobre el pasado y el presente y dan información sobre lo que ocurrirá en el futuro. Millones de personas han descubierto por sí mismas el asombroso poder del tarot. Una de esas personas fue Jean-Baptiste Bernadotte, general del emperador Napoleón. Francia, enero de 1804. Bernadotte llega a la casa de Mademoiselle Lenormand, la célebre lectora de tarot. Bernadotte conocía su habilidad para predecir el futuro a través de las cartas y quería comprobar sus poderes por sí mismo. Haciéndose pasar por un hombre de negocios, Bernadotte le pidió a Lenormand que le predijera el resultado de un supuesto negocio. Tal y como hacía con todos sus clientes, Lenormand le dijo que barajara las cartas y se concentrara en la pregunta. Ella concentró su mente y extendió las cartas. La primera carta que levantó fue el caballo de espadas. Le dijo a Bernadotte que no era un hombre de negocios, sino un oficial militar de alto rango. Las cartas han descubierto su engaño. No solo es usted un oficial de alto rango, le dijo. Está muy vinculado a alguien que llegará a emperador. La tercera carta era el rey de espadas. Y algún día usted mismo será un gran rey. La última carta era la muerte. Si las cartas decían la verdad, Napoleón se convertiría en emperador de Francia. Pero si Bernadotte iba a ser rey, ¿tendría que derrocar a Napoleón? Aquel mismo año, Napoleón se convirtió en emperador de Francia. En 1818, 3 años después de la caída de Napoleón, Bernadotte fue coronado rey, pero no de Francia, sino de Suecia.
El tarot continúa dando información a aquellos que lo usan. Con una lectora experta como Patty McLean, el tarot puede arrojar nueva luz sobre cualquier faceta de la vida. El tarot es un maravilloso sistema filosófico que puede penetrar en todos los matices de nuestras energías positivas y negativas, analizando cómo estamos viviendo nuestra vida. Puede mostrarnos lo que estamos haciendo mal y decirnos dónde tenemos que hacer cambios o correcciones. A menudo la vida es comparada a un viaje en el que afrontamos obstáculos y tomamos decisiones. Las imágenes del tarot reflejan las etapas y los desafíos de dicho viaje. Para los no iniciados, las cartas del tarot son solo dibujos. Para un lector cualificado, son un lenguaje. El lector es el traductor, un intermediario que explica al cliente el significado de las cartas. No se puede decir que exista una forma correcta o equivocada de leer las cartas. Y los lectores pueden seguir métodos y estilos muy variados. Pero el principio de la lectura del tarot es siempre el mismo. El cliente o el lector barajan las cartas y este último las coloca siguiendo un patrón predeterminado. Seguidamente, el lector interpreta las cartas en relación con la pregunta del cliente. La gente va a una sesión para analizar lo que está ocurriendo en su vida, para reflexionar sobre su situación personal. Lily Gain, lectora de tarot. Se hacen preguntas como, ¿estoy en el buen camino? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? A veces la gente que viene está hecha un lío. Están tomando decisiones equivocadas. Pero lo bueno de esas sesiones es que están dispuestos a intentarlo. Quieren asumir esa responsabilidad. Quieren saber si están haciendo algo mal o si están actuando de acuerdo a una pauta. Y se preguntan cómo pueden cambiar su forma de actuar para sacar el máximo partido de lo que está ocurriendo a su alrededor. Sea cual sea la motivación del cliente, de nada sirve intentar ocultarla. Para un lector experto, las cartas son como un libro abierto. Hago una cruz celta muy básica. Coloco 2 cartas en forma de cruz y en un 90% de los casos, esas 2 cartas me dicen exactamente por qué ha venido esa persona. La mayoría de los lectores coinciden en señalar que las cartas son como un código, y el lector es el encargado de descifrar ese código. Las imágenes de las cartas son antiguos símbolos místicos. La parapsicóloga Susan Blackmore cree que dichos símbolos desencadenan respuestas a nivel consciente e inconsciente. Todas estas cosas hablan de distintas experiencias en la vida de la gente. Y por eso no es sorprendente que cuando uno mira alguno de esos dibujos, inspiren emociones, nostalgias, etc. Todos esos sentimientos surgen como respuesta a las cartas, porque se trata de experiencias humanas absolutamente comunes y básicas. Los lectores de tarot están entrenados para identificar todos los niveles de significado de las imágenes. Aprender a leer el tarot requiere dedicación y práctica. Bob Place, profesor de tarot e historiador, cree que los mejores lectores combinan conocimientos de las cartas e intuición. Leer las cartas del tarot es un talento, pero es algo que se puede aprender. Creo que todo talento es una actitud. Unas personas tienen más actitudes que otras, al igual que ocurre con el arte. Cualquiera puede aprender a dibujar, pero no todo el mundo puede dibujar como Leonardo da Vinci. Hay que estudiar los símbolos, la sabiduría y la tradición que hay detrás. Finalmente se aprende el significado de esos símbolos, pero luego hay que dar un salto en el vacío. Hay que tomar una decisión intuitiva, y esa intuición consiste en mirar las cartas y saber contar una historia a partir de ellas. Aprender toda la imaginería del tarot es una tarea muy difícil. Cada baraja es diferente, y los significados asignados por el creador de cada baraja pueden variar considerablemente. No existe una baraja de tarot definitiva. Hay cientos de ellas. No importa qué baraja se utilice, si el lector conoce perfectamente el significado de los símbolos, el resultado será siempre el mismo. La mayoría de los lectores tienen una o dos barajas favoritas. El uso continuado de la misma baraja hace que el lector asimile el significado de los distintos símbolos de forma que llega a ser capaz de descifrarlos casi automáticamente. La estructura básica de las barajas de tarot es siempre la misma. Hay 78 cartas, divididas en dos grupos, o arcanos, que en latín significa secreto. Los arcanos mayores y los arcanos menores.
Las 56 cartas de los arcanos menores son las precursoras de las barajas modernas, y al igual que estas, están divididas en 4 palos. Los arcanos mayores son muy diferentes. Son cartas llenas de complejas imágenes que representan arquetipos. Los arquetipos son símbolos universales que, según los psicólogos, están presentes en el subconsciente colectivo. Para los lectores del tarot, estas cartas representan los desafíos a los que tenemos que hacer frente en la vida real. La carta del loco es un caso aparte. A diferencia del resto de los arcanos mayores, esta carta no lleva ningún número. No se trata de un loco en el sentido moderno de la palabra, sino más bien de un hombre inocente y sin prejuicios, ansioso por aprender. En el tarot nos representa a nosotros, los humanos que viajamos a través de la vida. El loco es una carta aparte, el número 0. No es ni el principio ni el fin. Representa esa energía espontánea que no tiene moral. No es bueno ni malo, simplemente existe. Para comprender mejor las cartas, muchos lectores de tarot las interpretan como si el loco realizara un viaje a lo largo de los demás arcanos mayores. El resto de los arcanos mayores están numerados del 1 al 21 y colocados en orden son como las etapas por las que pasa el loco en su alegórico viaje desde que nace hasta que llega al conocimiento. Las cartas nunca aparecen en este orden durante una lectura y la carta del loco no tiene más posibilidades de salir que cualquier otra. Pero siguiendo al loco en su metafórico viaje, el mago representa el intelecto. Es el lado académico, el conocimiento, el cerebro, el poder de la mente. Aparece señalando al cielo y a la tierra a la vez, como si fuera un conducto que transmite la energía. El mago es un creador. Simboliza el nacimiento del loco, su irrupción en la vida y su energía vital. Él enseña al loco a encontrar nuevas oportunidades e ideas. Cuando en una lectura aparece la carta del mago, significa que el cliente debe enfrentarse a sus problemas de una forma ingeniosa y creativa. A veces, las cartas aparecen al revés. Esta inversión altera radicalmente el significado de una carta. Por ejemplo, si el mago está al revés, sugiere argucias, trampas o engaños. Casi tan importante como el significado de la carta es el lugar en el que aparece, su posición. En los esquemas más sencillos, la posición determina a qué momento en el tiempo se refiere la carta. Cuando hago una extracción de 3 cartas, le digo al cliente que baraje y divido las cartas en 3 montones, asumiendo que el montón de la izquierda representa el pasado, el del centro el presente y el de la derecha obviamente corresponde al futuro. Si necesito alguna aclaración, simplemente tomo una carta más del montón correspondiente para intentar descubrir alguna influencia del pasado. Normalmente la lectura es inmediata. Para algunos lectores, en las tiradas más grandes, la posición de la carta también determina qué aspecto de la vida del cliente está describiendo. Hay una posición para el dinero, otra para el amor, están el padre y la madre, el matrimonio, los viajes y la carrera profesional. Existen todas estas posiciones y a medida que van saliendo las cartas, las vas limitando, las vas circunscribiendo a su posición y en mi opinión eso te da una lectura mucho más precisa. Viendo a los lectores de tarot interpretando las cartas, es fácil imaginar cómo este antiguo arte ha llegado hasta nosotros desde las civilizaciones más antiguas. Pero la historia del tarot es confusa y oscura. Es casi tan misteriosa como las imágenes que aparecen en las cartas. Los símbolos místicos de las cartas de tarot sugieren una conexión con las antiguas civilizaciones de Oriente. Durante el siglo XIX, los amantes del tarot supusieron que las cartas tenían su origen en Oriente y que llegaron a Europa con motivo de los primeros contactos comerciales entre Oriente y Occidente.
Otra teoría popular sostenía que las cartas fueron traídas a Europa por los cruzados que luchaban contra los sarracenos en Tierra Santa. En realidad, gran parte de las matemáticas, la astrología y la alquimia que por aquel entonces florecían en Oriente llegaron por esa misma ruta. Pero las cartas del tarot no aparecieron en Europa hasta 2 siglos después del regreso de los últimos cruzados. Entonces, ¿cómo llegó el tarot a Occidente? Michael Dummett, profesor del Departamento de Lógica de la Universidad de Oxford, experto en historia de los naipes. Es casi seguro que el tarot tiene su origen en el norte de Italia a comienzos del siglo XV. La primera referencia documental data de 1442 en los libros de cuentas de los juzgados de Ferrara. Pero creo que fue inventado unos 20 años antes, alrededor de 1420. Pero las cartas no eran utilizadas para adivinar el futuro. En aquella época el tarot no era más que un simple juego de naipes. Las cartas de tarot más antiguas que se conservan fueron pintadas por un artista desconocido para la familia Visconti hacia 1450, cuando el tarot era uno de los juegos de moda entre las familias pudientes. Los nobles competían por hacerse con las mejores barajas pintadas a mano. La familia Visconti llegó a incluir un retrato de uno de sus miembros en la baraja. La hermana, Manfreda, hizo de modelo para la gran sacerdotisa, la segunda carta de los arcanos mayores y la siguiente etapa en el viaje del loco. La gran sacerdotisa es la madre espiritual del loco. Su libro representa todo el conocimiento que el loco debe adquirir durante su viaje. Cuando aparece la carta de la gran sacerdotisa, puede representar a la pareja del cliente o a un admirador o admiradora desconocidos. Aquel juego de salón de los aristócratas del Renacimiento fue tan solo el comienzo de la historia del tarot. El atractivo del juego se fue extendiendo paulatinamente. Las cartas fueron simplificadas, copiadas y finalmente impresas. Una de las primeras barajas en hacerse famosas fue la de Marsella, que hoy en día sigue siendo considerada un clásico. No está del todo claro en qué momento dejó el tarot de ser un mero juego de naipes para convertirse en un sistema de adivinación. Sin embargo, de jugar a las cartas a especular sobre la fortuna tan solo hay un pequeño paso. A menudo los participantes en un juego de azar creen que el destino les ha jugado una mala pasada. La suerte puede convertirse rápidamente en el destino. El tarot dio ese salto durante los 3 siglos posteriores a su nacimiento. Fue así como se convirtió en algo más que un juego de cartas. Poco a poco, cada carta fue adquiriendo un significado. Por ejemplo, las cartas de los arcanos menores reflejan fielmente la estructura de la sociedad medieval. Los bastos, que representan a los campesinos, son señal de trabajo y de iniciativa. Los oros representan a los mercaderes y actualmente se les asocia con los negocios y las finanzas. Las copas eran el símbolo de la iglesia en la sociedad medieval y actualmente se las asocia con las cuestiones espirituales y del corazón. Y las espadas, que representaban el estamento militar, ahora significan conflicto, tensiones y dificultades. Dentro del mismo palo, cada carta ha ido adquiriendo un significado especial. Por ejemplo, el 9 de espadas implica paranoia y conflicto, mientras que el 7 de espadas representa una ruptura que puede ser emocional, como un divorcio, o física, como una pierna rota. Una vez vino una mujer y le salieron muchas espadas en el pasado. El caballo de espadas, el 5 de espadas, todo eso significaba conflicto, lucha y tensión. De repente salió el 10 de copas y le dije, oh Dios mío, has debido pasarlo muy mal. Veo tensión, batallas. Era como una guerra y entonces ella dijo, sí, soy de Bosnia. Algunos creen que fueron los gitanos, un pueblo nómada que recorría Europa y parte de Asia, los primeros que vieron las posibilidades del tarot como método de predicción del futuro. Se conocía su afición a los juegos de cartas y de azar, pero también eran expertos en misticismo y magia. Hace siglos, los europeos acudían a los gitanos cuando querían que les adivinaran el futuro. Les hacían preguntas sobre la salud, la felicidad, el matrimonio y el amor. De la misma forma, hoy en día muchas personas acuden a los lectores de tarot y sus preguntas siguen siendo las mismas. A menudo vienen mujeres jóvenes que... La primera carta está relacionada con la pregunta, es la carroza. Representa una influencia protectora que hay a su alrededor, como la de la familia.
Cruzamos la pregunta con el 8 de oros, que puede ser una fuerza externa que se opone o una fuerza que le va a ayudar. Esto muestra una experiencia educativa o laboral. Quizá conoció a George en el trabajo. Vemos que fue un acontecimiento muy emocionante y prometedor porque aparece la rueda de la fortuna justo debajo. Es posible que George haya estado casado con anterioridad. Tenemos el 7 de copas. Ella ha pasado mucho tiempo esperando conocer a alguien. Aquí arriba aparecen los amantes, una carta muy apropiada. Ella está buscando amor y le gustaría casarse. Pero pregunta, ¿es el hombre adecuado? Todo parece muy prometedor, porque en el futuro aparece el 2 de copas, que significa amor recíproco. En este momento todo parece muy favorable. Tenemos al sol en la casa de los temores, alejando con su luz todos los temores que ella puede tener. Aparece la estrella del destino, es una situación provocada por la suerte. Ahora aparece el rey de bastos, lo que puede significar que George tiene un carácter muy fogoso. Y en la respuesta final, aparece otro hombre. Los amantes pueden indicar una elección entre dos sujetos, aunque ella haya conocido solo al primero. Es decir, al final acabará teniendo que elegir, pero todo eso forma parte de su destino. En su viaje, el loco todavía no se ha encontrado con el destino. Continúa aprendiendo sobre sí mismo mientras sigue su viaje por los arcanos mayores. El emperador y la emperatriz son las dos cartas que vienen a continuación. Representan la seguridad y el consejo de los padres. Cuando aparece la carta de la emperatriz, sugiere una relación feliz y madura. En ocasiones puede incluso indicar un embarazo. El emperador muestra la necesidad de sabiduría, liderazgo, ley y orden. La adivinación a partir de cualquier tipo de cartas está basada en una creencia central. La aparición de una carta puede ser algo más que un acontecimiento casual. Las cartas del tarot ofrecen tantas combinaciones que la probabilidad de que las mismas cartas aparezcan dos veces en el mismo orden es mínima. Una entre muchos millones. Los lectores de tarot creen que las cartas no aparecen por accidente. Algunos de mis clientes me hacen la misma pregunta al final de la sesión. Si cogiéramos otra vez las cartas y volviéramos a empezar, ¿cuál sería el resultado? Yo soy profesora y en una clase de tarot se realizan 2 o 3 extracciones de 10 cartas. Pues bien, siempre hay una carta que aparece en todas las respuestas. Siempre aparece la misma carta en posiciones ligeramente distintas o bien salen cartas con significados muy similares. Los lectores de tarot coinciden en señalar el momento en el que se barajan las cartas como el punto más importante del proceso. Muchos de ellos están convencidos de que las manos del que baraja están influidas por energías subconscientes. Sin embargo, no se ponen de acuerdo respecto a quién debe barajar. Bob Place prefiere barajar las cartas personalmente. Cuando barajo, los pequeños músculos que mueven mis manos controlan hacia dónde van las cartas y yo las ordeno inconscientemente. Cuando he terminado de mezclar las cartas, mis manos se detienen. Ya no quieren seguir barajando. Obviamente, podría obligarlas a continuar, pero no necesito forzarlas. Yo sé cuándo es el momento de parar. Entonces dejo que el cliente corte y extraigo las cartas. Así es como funciona. Otros lectores insisten en que el cliente es quien debe barajar las cartas. La principal razón por la que creo que es el cliente quien debe mezclar las cartas es porque debe haber una interacción personal con el resultado. Siempre me acuerdo de una cliente que vino a verme esperando encontrarse con una vidente y se quedó muy sorprendida al ver que era ella la que tenía que barajar. Insistió en que no quería barajar, no quería tener ninguna responsabilidad, solo quería que le contaran lo que iba a suceder. Decía que no quería tener ninguna influencia. Entonces pensé, mezcla las cartas. Para ella fue una gran experiencia porque se dio cuenta de que no tenía nada que temer. Les digo que mezclen bien las cartas y las coloquen en 4, 5 o 6 montones. Luego sacan la primera carta de cada montón y le dan la vuelta. Entonces vuelven a barajar. Todo este proceso hace que el cliente esté siempre en contacto con las cartas. No lo pueden negar. El acto de barajar se considera tan importante que algunos lectores se preparan para el mismo mediante ciertos rituales, como desenvolver las cartas, poner música o encender velas. Cuando empiezo a barajar las cartas,
Soy una clarividente voluntaria. Cuando empiezo a barajar las cartas del tarot, esa es la señal que hace que mi inconsciente se prepare para ser algo físico, se abra y entre en un estado ligeramente alterado. Es algo parecido a un estado de meditación. El ritual del tarot se ve reflejado en la siguiente carta del viaje del loco. El hierofante, también conocido como el Papa, representa al padre espiritual del loco. De él, el loco aprende humildad y compasión. En una lectura, la carta del Papa puede representar a alguien muy respetado por el cliente. A lo largo de la historia, los papas han tenido una opinión muy desfavorable sobre el tarot. En los siglos XV y XVI, la Iglesia suprimió cualquier referencia a poderes no ratificados por la cristiandad. Declaradas peligrosas y heréticas, las cartas del tarot fueron prohibidas y quemadas sistemáticamente allí donde eran encontradas. El tarot se convirtió en algo clandestino. Permanecería oculto durante 200 años, hasta que un encuentro casual lo sacó de las tinieblas. A finales de la década de 1770, un clérigo francés llamado Antoine Court de Gabelin conoció a unos viajeros que jugaban a las cartas. La baraja que utilizaban le intrigó. Nunca había visto unas imágenes tan extrañas y fascinantes en una baraja. Los viajeros le dijeron que creían que las cartas procedían de Egipto. Este hecho llamó poderosamente la atención de Gabelin, que desde hacía tiempo buscaba pruebas que demostraran el gran conocimiento de la magia y los rituales que poseían los egipcios. En 1781, Antoine Court de Gabelin publicó 8 volúmenes sobre temas esotéricos que incluían un capítulo titulado El juego del tarot en el mundo primitivo. Gabelin pensaba que el tarot era una reencarnación de las bibliotecas y templos egipcios que habían sido destruidos. Según esto, las cartas del tarot representan 78 páginas tomadas de esas bibliotecas. Gabelin comenzó a trabajar con las cartas descifrando su significado. En su libro, Gabelin aseguraba que las cartas procedían de un antiguo escrito de magia egipcio, el libro de Tot.